Les comentaba, la unidad 1, además de la introducción que la di la clase pasada, introducción de qué es la geología, hablamos de tectónica de placas. No hay tiempo para presentarnos y para saber de qué materias, qué carreras estudian. Algunos estuve sondeando un poco rápido y estuve viendo las presentaciones, aunque no las respondí. Pero sé que en alguna materia tuvieron que haber visto la palabra paradigma, ¿no? Lo que significa un paradigma, especialmente en lo que son las ciencias naturales. Las ciencias sociales también tienen sus paradigmas. Básicamente es el conjunto de teorías que sostienen una disciplina, en realidad. Que integran diferentes teorías, que no se contradicen entre sí. O a veces se contradicen, pero no tanto. Por ejemplo, la física tiene la relatividad y la física cuántica. Son dos paradigmas distintos que no están del todo integrados. La geología tiene la tectónica de placas como paradigma. Esto significa de que todo en la materia vamos a relacionarlo con tectónica de placas. Por lo tanto, los conceptos de esta clase quizás sean los más importantes. Así que, ¿por qué? Porque de alguna manera u otra voy a mencionar algunos de estos contenidos a lo largo de las unidades. Y voy a hacer un disclaimer, me estoy atajando quizás. Hay muchas cosas que van a estar en inglés. Yo las voy a decir en castellano, por supuesto, pero hay algunos dibujos que van a estar, bueno, mismo el de esta presentación, en inglés. Con sus ventajas y sus desventajas, la ciencia en general se maneja en inglés, las publicaciones son en inglés y muchísimos libros están publicados primero en inglés antes de traducirse, y algunos nunca llegan a traducirse. Por lo tanto, el material gráfico está casi siempre en inglés, o la calidad de los materiales gráficos generalmente superior en inglés, aunque los haya hecho un chino, un suizo o un argentino. Entonces, si no saben alguna palabra, no duden en interrumpirme y le aclaro. En general, les cambia algunas letras. Pero bueno, eso les aviso por si hay ciertas quejas de que algunas cosas están en inglés. Yo trato de traducirlo, pero bueno, a veces no. Profe, Sí, Aldana. ¿estas diapositivas después las va a colgar en el campus Por o...? supuesto. Ah, genial. Están. Si hay gente que está esperando y les avisan por WhatsApp o algún otro lado, avísenme que tengo la pantallita acá al lado. Un poco. Ah, está. Todo esto de hacer mil cosas a la vez no es bueno. Esta diapositiva la vimos la clase pasada. Era básicamente una estructura de la Tierra. Todo esto lo vamos a ver ahora en detalles. Y había una alumna que me preguntó ciertas cosas y yo la fui corriendo y le dije, lo vamos a ver la próxima clase, lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, esta es la clase. Básicamente vimos cómo era la Tierra en profundidad, es decir, si pudiésemos hacer un pocito que veríamos hacia el centro, un pocito muy grande, ¿no? Recordemos que la Tierra tiene 6.500 más o menos kilómetros de radio. Que quizás en superficie no es tanto, porque nosotros podemos viajar en avión 6.000 kilómetros, pero en profundidad es muchísimo, puesto que es roca y los pozos más profundos no han llegado a más de 20 kilómetros de profundidad, si no me equivoco. Bien, entonces teníamos estos dibujos, básicamente esto es la Tierra como la veríamos si hacemos un corte, con este falso amarillo y naranja, luego les voy a decir por qué es falso, algunos ya se los adelanté, pero básicamente tenemos un modelo muy simple, que vamos a ir desglosando a medida que avancemos la clase, y luego otras imágenes donde vemos cómo es la Tierra en superficie. Entonces un mapa político, pero a su vez está puesto en la división de placas tectónicas, que son límites físicos. Así que todo esto vamos a ver en la clase de hoy. Sigue entrando gente. Estructura interna. Les había dicho que en general nosotros manejamos desde los conocimientos básicos que nos dan en el colegio lo que es corteza, manto y núcleo. Aprendemos que la Tierra está formada básicamente como una cebolla que tiene esas tres capas.
Esto es verdad, pero es un modelo muy simple. En realidad es un modelo bastante más complejo y tiene dos interpretaciones. Vamos a ver en esta clase las dos. Que a su vez puede complejizarse más, digamos. Vamos a ver una cierta complejidad hasta lo que nos alcanza el tiempo y la materia. Pero básicamente la Tierra, nosotros podíamos dividirla en dos tipos de capas distintas. Una es efectivamente la de corteza, manto y núcleo, pero otra es un modelo que está basado en cómo se comportan esas placas, en las propiedades físicas, que es litósfera, astenósfera, mesósfera, que no se usa tanto, y núcleo. En sí, no es que existe una u otra, las dos existen en simultáneo, simplemente que están definidas por criterios distintos. Y en algunos casos coinciden, pero no siempre. Así que voy a ir mezclando esos conceptos. Me pareció que la mejor manera de introducirnos era literalmente hacer un viaje desde la superficie hasta el centro, un viaje al centro de la Tierra, así que voy intercalando estas cuestiones. Si se confunden, tengan la diapositiva con PDF al lado. Ah, las podría subir ahora, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, así ustedes la pueden ver. El primer modelo, el que se llama acá estático, va a estar basado en la composición de las capas. ¿De qué están hechas, básicamente? Y ustedes me dirán, ¿de qué está hecho la Tierra? Bueno, lo vamos a ver bastante en la unidad 3 y 4, que es la de minerales y rocas, y con ellos se los respondo para el fines de esta clase. Minerales y rocas. La Tierra está hecha en su totalidad de rocas. Por supuesto tiene partes líquidas, como lo que es la hidrósfera también, o partes gaseosas como la atmósfera. Y también partes líquidas en la Tierra, que es roca fundida. El otro modelo que vamos a comparar es el modelo dinámico o reológico. Ahora les voy a contar bien qué significa reológico, pero tiene que ver en cómo se comportan esas placas. Tienen determinados movimientos o propiedades físicas que no necesariamente están relacionadas con la composición. Entonces, por eso son dos modelos distintos. El primero, el composicional o químico o mineralógico, pueden llamarlo de diferentes maneras, lo van a encontrar con estos nombres, tiene que ver justamente con cuáles son los minerales más abundantes en las rocas de cada capa. Como les decía, es el modelo que generalmente vemos en el colegio, si lo vimos o nos suelen hablar en los documentales, de corteza, manto y núcleo. Y es una consecuencia de que algunos minerales en la formación de la Tierra fueron más pesados que otros. Y si ustedes mezclan cosas de distinta densidad, por ejemplo el agua y el aceite, lo que es más denso se va a ir al fondo. Bien, el fondo en la Tierra es, terraplanistas no somos, así que el fondo en la Tierra es el núcleo. Nos tenemos que ir hacia el centro. Hacia el centro se acumuló lo más denso. Mientras que en las superficies están los minerales más livianos. Por supuesto, esto es un modelo súper simple y la Tierra no es así, ¿no? Pero a grandes rasgos esa es su formación. Esto está casi denso y liviano, y esto es diferenciación, o sea que a medida que hay esto que es refreezes, que se va enfriando, a medida que la Tierra se fue enfriando, se fue formando esta división mineralógica. Vamos a ver mucho de la formación de la Tierra la clase que viene, que por cierto es feriado, así que van a verla grabada. Les voy a mandar un link y la ven cuando quieran. En realidad es no elaborable, no importa. Bien, y la otra, que es el modelo dinámico, como les decía, tiene que ver en cómo se comportan estas capas. ¿Por qué dinámico o reológico? Reológico, no sé bien exactamente de qué raíz latina o griega proviene, pero tiene que ver con reología, con el movimiento de los materiales. Y los nombres, como les comentaba, son litosfera, lito significa roca en latín, astenósfera no sé qué significa asteno, pero meso significa medio, que sería la capa del medio en realidad, y bueno, el núcleo es el núcleo. Acá le puse dos ejemplos, para los que estudian metalurgia esto lo van a ver en diferentes materias supongo, porque es con metal, esto no con rocas, pero tiene que ver en diferentes comportamientos físicos de los sólidos. Esto, brittle significa frágil, y dúctil es dúctil. Básicamente, fíjense cómo es una deformación frágil, fracturas, que se da cuando los materiales están relativamente fríos. Esto va a depender del material, ¿no? Por supuesto.
Y dúctiles cuando los materiales están calientes se comportan como plastilina. Básicamente su comportamiento específicamente es plástico. Y bueno, justamente está relacionado con la temperatura, esto está en Kelvin, pero claramente los materiales de la Tierra tienen un comportamiento similar. Bueno, ahora esto es una gran pregunta que quizás me lo hicieron no recuerdo si no me lo hicieron la clase pasada y yo también los pateé para esta, que es ¿cómo sabemos todo esto? La explicación es compleja, voy a ver cómo lo puedo resumir para que sea lo más entendible posible. Básicamente tiene que ver con los terremotos. ¿Ustedes saben cómo funciona una ecografía? Algunas son de enfermería, por ejemplo, así que quizás manejen esos conceptos un poco más que otras personas. Básicamente funciona con ondas de sonido. Producir sonidos son vibraciones que se trasladan a través de medios físicos, algunos pueden ser líquidos, otros sólidos. Y los sismos, como son vibraciones, luego quizás veamos un poco más de sismos en la materia, producen ondas. Estas ondas se van a trasladar a través de las diferentes capas de la Tierra. Pero tienen diferentes comportamientos. Hay unas ondas que son las ondas S, que ven acá, que viajan a través de líquidos y sólidos, y, que viajan solo a través de líquidos, de sólidos, y las ondas P que viajan a través de líquidos y sólidos. Entonces, como nosotros podemos registrar estas ondas con unos aparatos que se llaman sismógrafos, y las diferencian entre sí, si nosotros ponemos sismógrafos alrededor de toda la Tierra, cosas que hemos hecho a lo largo de los siglos XX y XXI, podemos registrar todas las ondas sísmicas que se produzcan, aunque sean terremotos muy muy pequeños que no sentimos los humanos. Los sismógrafos los pueden registrar. Entonces, haciendo este mapa, literalmente este mapa mucho más complejo, los geofísicos han podido reconstruir por dónde pasaban y por dónde no pasaban las ondas. Y dijeron, hey, por un lado, las ondas P, las ondas S, no pasan, no las vemos. Hay algo que las está filtrando. Y el modelo, que efectivamente luego fue corroborado por otros métodos, es, hay algo líquido. Si las ondas S no se transmiten por líquidos, hay algo líquido que nos está bloqueando estas ondas. Bueno, ¿qué es eso líquido? No es el manto, y por eso les digo que estos dibujos que están todos en amarillo y naranja acá, están mal. Porque uno tiende a creer que todo esto es líquido. En realidad lo que estaba líquido es el núcleo externo, que luego vamos a ver un poquito más. Y algo en el medio, que es el núcleo interno. Ese es sólido. Así que básicamente a través de estas reconstrucciones geofísicas podemos saber cómo son las capas de la Tierra. Bien. Vamos a ir de vuelta a nuestro viaje al centro de la Tierra. Lo primero que vamos a encontrar, que de hecho es lo único que nosotros podemos encontrar en superficie, podemos tocar con las manos, es la corteza. ¿No? La corteza, ¿cómo va a estar formada? Bueno, por rocas. A veces no está formada solo por rocas, sino por sedimento. En realidad el sedimento lo vamos a dejar para otra clase. La capa sedimentaria es muy muy finita, no está en todos lados. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos una capa sedimentaria de unos cuantos centenas de metros, pero no está en todos lados. Por ejemplo, si uno va a Tandil, si uno va a la isla Martín García, si uno se va a la punta de la Aconcagua, no va a tener una capa sedimentaria muy profunda. Lo que va a tener en realidad está directamente relacionado con la corteza cristalina. Digo cristalina porque está formado por rocas cristalinas, que es algo que vamos a ver en la unidad 4, pero básicamente concéntrense en que son piedras, rocas. Y tenemos dos tipos de corteza. Hay una sola que nosotros vamos a ver, ya les digo, que es la continental, y la otra es la oceánica, en la cual tendríamos que meternos en un submarino y solo veríamos el sedimento, no podríamos ver la corteza oceánica. Pero sepan que las dos están formadas por rocas, son distintas, y una es más gruesa que la otra. La continental tiene en promedio unos 35 kilómetros de profundidad, mientras que la oceánica tiene alrededor de 5, entre 5 y 10. Mientras está más cerca de
de su origen es más delgada, mientras que está más cerca de la corteza continental es más gruesa. Y hay una parte, que esto está muy simplificado, que es transicional, que no es ni una ni otra. En sí, estas van a estar unidas en muchos casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, si nos vamos por el Atlántico, no hay una diferencia entre estas dos. No hay dos placas tectónicas acá, hay una sola. Bien. Ahora, la composición. Son rocas, vamos a ver esto mucho más en la unidad 3 y 4, así que esto para ustedes capaz que es chino. ¿Qué son minerales silicáticos félsicos? Bueno, son minerales con silicio, por eso silicáticos. El silicio es el mineral más abundante de la corteza. Esto debería haberlo puesto así en grande. El silicio va a estar, en realidad, de la Tierra, en sí, junto con otros elementos más livianos como el hidrógeno, el oxígeno, pero el silicio es muy abundante, especialmente en la corteza. Y además va a estar concentrada en aluminio, lo que es la corteza continental. Mientras lo que es la corteza oceánica va a tener un poco menos de aluminio y va a tener más hierro y magnesio. Pero en sí son... Uy, de vuelta hay gente que se está uniendo. Voy a mandar un mail después cuando pasemos a la otra reunión, porque me parece que hay gente que se va a perder el link. En sí, ¿qué más había? Acá, bueno, minerales Profe, queda félsicos. 1 minuto y medio. Sí, ahora se termina y pasamos directo a la otra. Termino con esta diapo y listo. Ricos en aluminio y silicio, que son generalmente rocas que conocemos como granitos. No sé si alguna vez escucharon hablar del granito. Seguro capaz que lo tienen en las mesadas algunos, o en los frentes de las Sí, casas. profe. Claro, sí. Ujú. Bárbaro. Sí, Bueno, profe. en realidad puse granitoides porque es una gran familia de rocas que se parecen al granito. Eso lo vamos a ver mucho en la unidad 4. Pero básicamente la corteza está formada por granitos. Sí, por lo mismo de las mesadas de sus casas, eso es toda la corteza continental. Perdón, profe. ¿Félsico qué era? Félsico, eso tiene que ver con estos minerales, con que es rico en silicio y aluminio. Básicamente es eso. Gracias. No, de nada. Y bueno, en consecuencia de esa diferencia de composición va a ser más liviana. Pero eso es una consecuencia simplemente de los minerales, ¿no? Mientras que la que tiene más hierro y magnesio, si agarran una tabla periódica van a ver que pesa más, tiene un número atómico más grande, va a ser más pesada esta. Ahora les voy a contar un poco lo de la edad, ahora que se va a terminar esto, así que se los voy a dejar un poco como intriga. Pero sepan que generalmente esta va a ser mucho más vieja que esta. Se escuchó hasta la parte de que les estaba hablando de que había diferencias mineralógicas, de que básicamente la corteza continental agrupaba lo que eran minerales más ricos en silicio y aluminio. Y, ¿por qué no puedo ver el chat? Me voy a perder de sus dudas, si alguno habla el chat. Aquí está. Bueno, entonces, y en la corteza oceánica estaban más concentrados en silicatos de hierro y magnesio. Y les dije que una era más vieja que otra. Bueno, la corteza continental, claramente, al ser más gruesa, tiene más posibilidades de tener rocas más viejas. Y la corteza oceánica se está recreando, luego les vamos a mostrar dónde, pero se está creando en un lugar de la Tierra todo el tiempo, básicamente hay corteza nueva. La corteza oceánica puede tener de 0 millones de años, 0, o sea, se está formando ahora mismo, hasta 200 millones de años. Y eso se los voy a contar al final. O sea, más vieja de 200 millones de años no hay. Mientras corteza continental se forma muy lentamente, hay diversos mecanismos de formación de corteza continental. Uno muy simple son las erupciones volcánicas, están aportando material en la corteza continental. Pero no se destruye tanto, entonces tenemos rocas muy viejas. Entonces, si hacemos un pozo y empezamos nuestro viaje al centro de la Tierra, lo primero que vamos a ver son estas rocas. Las rocas que les comentaba que podían ser granitos, en el caso de la corteza continental, o rocas más ricas en hierro y magnesio, en el caso de la oceánica, que pueden ser probablemente más oscuras. Luego les voy a mostrar cuáles son estas. Originalmente se creía que estas rocas, los granitos, estaban por encima de las rocas basálticas, que son estas de acá, las rocas negras, con hierro y magnesio, y en muchos libros de geología, incluso yo estaba chequeando hoy
Wikipedia por un tema de robar imágenes, y hablaba de que la corteza estaba dividida en cial y cima. El al viene de aluminio y el si viene de silicio, y esto viene de magnesio. Entonces hablaban de una cosa rica en aluminio y otra rica en magnesio. Y luego se demostró que es mentira, que no existe una división así en capas, de una capa con aluminio y otra de magnesio, sino que están bastante mezcladas. En algunos casos puede haber una división donde la parte más superior sea más rica en granitos y la parte inferior más rica en estas rocas oscuras. Pero en general, sí, Gabriela, queda grabada la clase. En general están bastante mezcladas dependiendo en el lugar en donde estemos. Ahora, el otro concepto, yo les había comentado que había dos modelos, uno químico o mineralógico y otro físico, donde a veces, reológico, donde a veces muchas cosas se solapan. La corteza en el modelo reológico se llama litósfera, y en realidad agrupa a una partecita del manto. La litósfera básicamente se define como la capa rígida. Y si está rígido, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a fracturar. Entonces, está fracturada efectivamente en lo que conocemos como placas tectónicas. Son 14 placas tectónicas más importantes. En realidad, a su vez, están divididas en otras microplacas tectónicas, dependiendo del caso. Nosotros estaríamos en esta, la placa sudamericana. Les había hecho una pregunta la clase pasada, luego me la van a responder quizás, si hicieron la tarea. Entonces, la litósfera no está definida en cuanto a los minerales que la componen, sino a la temperatura a la que se encuentra. Claramente, la capa más fría es la exterior, ¿no?, de la Tierra, o sea, lo que más está en contacto con el espacio exterior. Entonces, a medida que nosotros profundizamos, la temperatura aumenta, eso se llama gradiente geotérmico. Y hay una temperatura que llegamos básicamente hasta los 1300 grados centígrados, donde ahí la litósfera pasa a ser astenósfera. O sea, básicamente el límite de la litósfera es de temperatura. Y no es casualidad esto, va a tener una importancia, no es simplemente arbitrario que sean 1300 grados centígrados. Va a pasar algo a esos 1300 grados. Seguimos bajando, y lo que nos vamos a encontrar, esto lo voy a volver después, pero básicamente era lo que les decía de la edad. La corteza continental puede ser muy nueva, muy vieja, mientras que la oceánica va a ser muy vieja, o más vieja a medida que nos acerquemos hacia los continentes, y va a ser muy nueva donde se está formando, que son en estos lugares de acá que se llaman dorsales oceánicas. Y más adelante vamos a ver qué son exactamente las dorsales oceánicas, pero básicamente es donde se forma la corteza oceánica. Bien, entonces, llegamos a un punto, en realidad no es un punto, si tuviéramos una máquina para hacer un pozo en realidad no veríamos nada, pero es el límite de la corteza con el manto, que se llama discontinuidad de Mohorovic, era un geofísico croata, y coloquialmente lo llamamos mojo. Básicamente le decimos así. ¿Qué es el mojo? Básicamente cuando, ¿se acuerdan este gráfico que les mostré acá? El de las ondas sísmicas. Bueno, no solamente registran sombras, sino también registran cambios en las velocidades. O sea, se puede registrar cuál es la velocidad inicial y cuál es la final. Y hay un cambio en las velocidades que registran los geofísicos, los sismólogos, que es, en vez de disminuir, es aumentar. Aumenta la velocidad de una onda en particular, que son las ondas P. Y esto sucede porque, o se cree y se intuye, y luego se ha comprobado en laboratorio, que es porque las ondas atraviesan un mineral más denso. Por lo tanto, en vez de viajar a 7 km por hora, pasan a viajar a 8 km por hora, porque el mineral es más denso, entonces las vibraciones son más rápidas. Simplificación muy grande, pero bueno, es básicamente algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay un cambio en la composición. Dejamos de hablar de este mineral,
que son los silicatos de aluminio, y los silicatos con hierro y magnesio, y pasamos a otros silicatos. Y ahora les voy a comentar cuál es. Ese cambio se calcula que está a las profundidades más o menos de 7 kilómetros o menos en lo que es el océano, y entre 30 a 70 en lo que son los continentes. Fíjense que en algunos lugares la discontinuidad de Mohorovic, o sea, el límite entre la corteza y el manto, va a estar a casi 70 kilómetros. O sea, si hacemos un pozo acá, tenemos 70 kilómetros de corteza. Si hacemos un pozo acá, bueno, vamos a tener menos. Por lo tanto, sería más fácil ver llegar al manto a través del mar, ¿no? De un pozo submarino. Hay varios experimentos que se han hecho, varios programas más que experimentos. Hay uno que tiene un nombre gracioso que se los voy a googlear. Se van a reír cómo se llama. O quizás me río yo solo porque soy infantil. Yo soy de googlear mucho en las clases online. Pero, bueno, se llama el Pozo de Kola, que no es esto es una mina. Esto es una mina de metales. En realidad es esto, está cerrado. No tenía más de menos de 1 metro de diámetro. Pero fíjense la profundidad. 12.000 metros, 12 kilómetros. Ese es el pozo más profundo en corteza continental, y creo que en general. Es el pozo más profundo de la historia. Perdón, pero yo me estoy riendo. ¿En Rusia? Sí, es gracioso. Yo también me causa gracia. Fue el guacho que le puso semejante nombre. Es cola con K, es cola con K, es en Rusia, efectivamente. Por eso acá dice, es básicamente metros. Y todas estas imágenes son fake news. Esto es una mina de metales, de minerales. Y esto es una estructura geomorfológica. Les aviso porque parte de esta materia un poco es que ustedes salgan más cultos y sepan distinguir noticias falsas de reales o artículos falsos de reales. Bueno. El pozo básicamente en realidad era este edificio. Esto tenía una máquina, hicieron los soviéticos, que profundizó hasta 12.000 metros, como un pozo de petróleo, pero con fines simplemente científicos, a ver si se llegaba hasta el manto. Bueno, claramente, no tengo la ubicación acá. Vamos a ver si está la ubicación en el mapa. Estaría cerca de lo que es Finlandia, ¿no? Bien. ¿O no? Sí. Bueno, vamos a ir. Pero Kola es el lugar. Sí, obvio. Con K. Vamos a ir a ese lugar, acá. ¿No? Vamos a hacer zoom acá. Si no vamos acá, estamos en... Uy. Estamos en 30 kilómetros de profundidad de corteza. No iban a llegar nunca con 12 kilómetros. O sea, no iban a llegar a la discontinuidad de Mohorovic. ¿Qué les pasó incluso sin llegar al manto? Básicamente se les empezaron a fundir las herramientas, porque la temperatura sí aumentaba. Aumentaba al punto de que básicamente no había herramienta que se lo banque, y bueno, además la Unión Soviética ya estaba bastante desfinanciada en ese momento, entonces pararon los experimentos. Hay otros experimentos en la actualidad con hacer estos pozos en corteza oceánica, y si se fijan este cuadrito, es mucho más probable que se llegue al manto en corteza oceánica. Ojalá lo logren, pues no hemos llegado al manto. Pero sí sabemos cómo es el manto. ¿Cómo es el manto? Es verde, no es naranja, amarillo, como muestran los dibujos. Está formado por este mineral que se llama peridoto u olivina. A mí me gusta decirle olivina, olivino. Y la roca formada por este mineral se llama peridotita. Estas rocas no llegan a superficie a través de los volcanes, por ejemplo, a través de algo que llaman cenolitos, que son rocas que se arrastran desde el manto hasta la superficie. Y además se forman otras condiciones más someras por las cuales los podemos ver a simple vista y los tenemos acá. Pero muchos de estos peridotitas vienen del manto a través de erupciones volcánicas. Fascinante. De hecho, cenolito significa ventana del manto. En realidad, ventana de roca. Bien. ¿Y qué es el manto? Bueno, es esta capa de la Tierra que es casi todo su porcentaje, ¿no? El 80%, 80 y pico por ciento de la Tierra es manto. Está formado por uno superior y uno inferior. Ahora vamos a ver la diferencia, pero básicamente el superior tiene 670 kilómetros de profundidad,
Para que se dé una dimensión, la corteza no pasaba los 70, o sea, es 10 veces más grueso que la corteza más gruesa. Y está en estado sólido, no está en estado líquido, eso quiero que quede bien grabado, lo digo porque los dibujos incitan a creer eso, ¿no? Incluso dibujos hechos por geólogos, y muy buenos, pero creo que con una idea de querer reflejar el calor, la temperatura, que efectivamente es muy alta en el manto, se los pinta como naranja y amarillo, y eso induce a creer que está líquido. En realidad está sólido, formado por estas rocas. Otro concepto parecido, este está relacionado con el modelo reológico, es el de la astenósfera. La astenósfera, en realidad, como les contaba, va a estar dado por un límite dado por la temperatura, 1300 grados. ¿Esto qué significa? Que en algunos, bueno, en realidad esto pasa lo mismo que con el moco. En algunos lugares va a ser muy cerca de la superficie y en otros lugares va a estar mucho más profunda. Es decir, que los lugares más fríos, o donde en superficie estén más fríos, llegar a la astenósfera obviamente va a requerir llegar a 1300 grados de profundidad y por lo tanto va a estar mucho más profunda. Mientras que los lugares más calientes de la Tierra, por ejemplo, donde se forman las cortezas oceánicas y otros lugares con magmatismo, la astenósfera va a estar muy cerca, porque se va a llegar a los 1300 grados próximamente. De hecho, esto lo podríamos analizar acá, pero quizás nos confundimos un poco. Y también la astenósfera tiene que ver también con cambios de temperatura, y esta temperatura le va a dar propiedades. No va a hacer que la Tierra se funda, no va a ser una masa completamente fundida, pero sí le va a dar cierta plasticidad. Entonces, el material de la astenósfera, a diferencia del de la litósfera, no es frágil, es dúctil, se mueve. Entonces, ¿por qué le ponen este color nuevamente? Si bien es sólido y está en movimiento, no sé por qué lo ponen todo fundido. Tiene una parte fundida que es muy, muy pequeña, es 0,1% del material de la astenósfera está fundido, y está básicamente concentrado en algunos lugares, principalmente en lo que es la superficie y en otras discontinuidades. Ahí sí va a estar fundido, pero en pequeñas cantidades. Esa pequeña fusión del material permite a la litósfera moverse por encima. Es como si hubiese un patín, como si hubiese jabón. Entonces, la litósfera se traslada por esa capa de jabón. En realidad no es jabón, sino que es roca fundida. Muy pequeñas cantidades. Y ahora profundicemos. Vayamos aún más al interior. Yo les comentaba que hay un manto inferior que estaba formado por este mineral verde llamado olivina, esta roca formada por olivina, que al mismo tiempo iba a reflejar una aceleración de las ondas sísmicas. Y hay otro cambio mineralógico que se produce a más profundidad, más o menos entre los 400 y los 600 kilómetros de profundidad, en el cual la olivina se transforma en estas rocas, en estos minerales en realidad, son minerales que se llaman perovskita y periclasa, hay varios nombres, no los quiero aburrir tanto con los nombres. Pero básicamente hay un cambio de minerales, cambia de forma, y eso nos va a dar una transición a un manto inferior. En el modelo dinámico equivale a mesósfera, también es sólido, pero también es dúctil, por lo tanto hay movimiento de material. Esto luego les voy a explicar cómo es, pero hay un movimiento que es convectivo. Y llega hasta los 2700 kilómetros de profundidad. ¿De dónde sale el calor de la Tierra? Esto es un capítulo aparte. Hay dos fuentes. Disculpe, profe, lo voy a interrumpir porque no tengo idea qué es convectivo. Lo vamos a ver más en 2 diapositivas más, o 3, te lo explico. Pero tiene que ver en cómo se transporta el calor. El calor se puede transportar por conducción. Si uno agarra una cosa caliente, nos va a conducir el calor, pero también se puede trasladar por convección, que tiene que ver con un movimiento en celdas o circular. Y eso se da, por ejemplo, en el horno o en una olla. Hay un transporte por convección. Y hay algo que les quería mostrar, porque este video lo vi ayer, no lo iba a poner en la clase, porque no estaba pensado, pero lo dije, esto lo tengo que mostrar. ¿Cómo hago para ver el...?
control clic. Esto está en inglés, está el link en la diapositiva, significa poner algo de uranio 238 en una cámara, se llama cloud chamber, la traducción es cámara de nube, para ver las partículas radioactivas. Esto es un pedacito de uranio, el uranio es un metal radioactivo, es el combustible de las centrales nucleares, y básicamente lo que está pasando con este metal es que está todo el tiempo emitiendo, está decayendo en otro elemento, en otro isótopo, y está emitiendo partículas. Esas partículas son invisibles, pero producen bastante, tienen bastante energía. Esa energía puede ser cinética, o sea, puede ser movimiento, que lo vemos acá, pero además es calor. De hecho, por algo las bombas atómicas son bombas, ¿no? Porque producen muchísima radiación que produce destrucción. Bueno, esta es una de las principales fuentes de calor en la Tierra, aunque no lo crean. A mí cuando me lo Me hizo contaron... acordar al plasma. En realidad no es plasma, en realidad es radiación. Sí, no, digo, me hizo acordar el tipo de cómo sale la energía, me hizo acordar al plasma, digo. Son partículas. Además de moverse, obviamente producen energía cinética que está todo el tiempo calentando el manto terrestre. Entonces, una de las principales fuentes de calor de la Tierra es eso. Y luego vamos a ver la otra fuente de calor que es bastante más obvia, que es esta, es el núcleo. El núcleo mantiene una fuente de calor de cuando se formó la Tierra, y está básicamente a 5.500, 400 grados, casi como la superficie del Sol. El núcleo tiene dos partes. Yo les comentaba que si mirábamos esto, había una sombra en lo que era el núcleo externo, pero que esa sombra no veíamos, en realidad no era una sombra, sino una difracción de las ondas P, no se veía en el centro. Entonces, lo que se cree es que el núcleo interno está sólido, el núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido. Entonces, acá pasan algunas cosas muy interesantes que les conté un poco la clase pasada. Como este material está líquido, se producen esto que les comentaba, que era transporte de calor por convección, que es un movimiento en celdas. Básicamente se va moviendo, en este caso lo ponen como espirales, pero pueden ser de diferentes maneras. Y esto produce algo que es una corriente eléctrica. Las corrientes eléctricas, a su vez, producen campos magnéticos. Y bueno, esto es el origen del campo magnético terrestre. La parte externa, la que está líquida, tiene 2.000 kilómetros de espesor. Pero, Profe, sí, ¿qué sería el campo eléctrico? ¿La parte de la gravedad, no? perdón, no te escuché lo que dijiste. ¿De la gravedad? ¿Tiene que ver algo con la gravedad? ¿Cuál? La parte eléctrica. No, la parte eléctrica tiene que ver con movimientos de partículas cargadas. Como esto está líquido y se está moviendo, hay un montón de movimientos de partículas cargadas, y me estaba olvidando de una parte muy importante, que son metales. Ya dejamos de hablar acá de rocas y empezamos a hablar de metales, que es el hierro y el níquel. Acá ya no hay silicio. Entonces, bueno, saben ustedes que el hierro es un metal conductor, el níquel también. Entonces, el movimiento tiene que ver con... Profe, Sí, una consulta, ¿ese movimiento es el que hace, que genera el movimiento de las placas? sí, no, buenísima pregunta, no sé si me lo hizo Janina. Sí. Es súper complejo y guardémosla porque la voy a responder al final. Me voy a ver la hora para no pasarme porque quiero llegar a eso. Queda una hora. Pero es buenísimo. Sí, pero no. Sí tiene que ver. Lo que va a aportar en realidad el movimiento va a ser el calor. Esto tiene mucho calor. Entonces, el calor obviamente se va a ir para los lugares más fríos, que es para hacia el río, ¿no? Hacia afuera en realidad, porque acá no hay un río. Bueno, de esto no me voy a poner a hablar mucho, pero hay una pequeña capa acá, que es súper interesante, que es una capa más bien fría,
que se parece mucho a la corteza terrestre. Y eso no está en los libros de colegio, así que es un conocimiento relativamente, en realidad no es nuevo, se sabe de hace bastante, pero es un conocimiento avanzado. Y tiene este nombre, de segunda. Y después, si nos vamos al núcleo interno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay un núcleo interno? ¿Por qué hay algo, si esto estaba líquido, por qué en el medio, que está más caliente, de hecho, se va a volver sólido? Eso es contraintuitivo, ¿no? Uno aumenta la temperatura y las cosas tienden a llegar a su punto de fusión. Bueno, lo que pasa es que además de aumentar la temperatura hacia el centro, ¿qué aumenta? Y a eso sí tiene que ver con la gravedad. La presión. La presión. Hay muchísima presión en el centro de la Tierra. Está soportando todo el peso terrestre esto. Bueno, entonces, esa presión hace que el punto de fusión del hierro y el níquel suba. Entonces se mantiene sólido. Y bueno, básicamente forma un área de 1200 kilómetros de radio, sería como un planeta interno que está dentro de nuestro, que es sólido, como les comentaba. La temperatura, bueno, no va a haber muchos cambios de temperatura, va a ser más que el externo, de hecho. La composición es la misma, pero tiene unos datos súper interesantes. Primero, que rota a una velocidad distinta, y eso tiene que ver porque la capa externa le produce cierto rozamiento. Y el otro dato que me parece fantástico es que no se sabe nada del núcleo interno, no se sabe si tiene capas a su vez internas, o sea, si hay una diferenciación, si es completamente homogéneo, si tiene cuestiones laterales. O sea, no se sabe si es esférico, si es totalmente esférico, si es ovalado, no se sabe muy bien cómo es, pero hay una teoría que me parece fascinante, que es un solo cristal. Esto lo pueden buscar en papers. Hay geoquímicos que proponen eso, ¿no? Sí, hay una sola estructura cristalina, es como si hubiera un gran cristal en el centro de la Tierra, voladísimo. ¿Cómo podemos saber cómo es el núcleo terrestre si nunca llegamos a él? Bueno, tenemos los modelos, ¿no? Tenemos los modelos que nos dicen que era líquido, que era sólido, tenemos cierta intuición al respecto, pero además sabemos cómo son los meteoritos de hierro y níquel. Y esto es un capítulo aparte, tener que darte una clase de meteoritos, pero hay diferentes meteoritos que nos van a reflejar diferentes estadios de la formación del sistema solar. Se los voy a contar un poco en el video que voy a grabar para la clase que viene, que es la unidad 2. Pero básicamente hay unos meteoritos de hierro y níquel que tienen esta estructura, y se cree que es muy parecido a la composición del núcleo terrestre. Y ahí llegamos a la diapositiva que me había preguntado, no me acuerdo si Mariana u otro alumno. Bueno, todas estas capas que estuvimos viendo van a estar interactuando en sí. ¿Por qué van a interactuar? Básicamente, primero, por el calor. Por el calor trata de ir hacia la superficie. Y el calor se transmite de diferentes maneras. Una era por conducción, que es quizás la que estemos más acostumbrados a tocar algo que esté caliente, nos va a transmitir calor por conducción, pero en la cocina nosotros conocemos el mecanismo de convección, que generalmente se produce en fluidos. La atmósfera está completamente en movimientos convectivos, por eso a veces vienen oleadas de aire caliente que bajan, oleadas de aire caliente que... el aire caliente sube y el aire frío baja. Y en la cocina nosotros no lo vemos así, pero sí sabemos del burbujeo del agua cuando está en ebullición, y si le ponemos algo vamos a ver cómo baja y sube por estas corrientes convectivas. Que son bastante caóticas, no son así elípticas, eso va a depender de cómo es la fuente de calor. Entonces el modelo muy simple nos dice, bueno, básicamente la Tierra es como una olla puesta a la hornalla, el núcleo es la hornalla, y el manto tiene unas celdas convectivas que mueven lo que está por arriba, que es como si nosotros le tiráramos fideos a la olla. Está muy bueno este modelo, pero ojalá fuese así, en realidad es muchísimo más complejo. Más complejo porque, bueno, les había contado esto. Fíjense que hay una fuente de calor que no viene del núcleo, viene del manto, está todo por acá, que son la reactividad. Entonces eso ya nos deforma todo. Y además, como vimos, había varios mantos, lo cual hace que las celdas convectivas tengan
diferentes comportamientos en el manto interno y en el superior. Entonces, esto obviamente no lo voy a explicar acá, pero sepan que la geología actual, como ciencia, está en un estadio mucho más avanzado de esto. Que no lo podemos ver porque es mucho más complejo, ¿no? Pero tiene que ver en que esto es mentira, que esto no es así, es un modelo muy lindo para niños, pero en realidad la Tierra es una interacción de fuerzas que es muy compleja. Algunas vienen de por encima, o sea, esto de que el manto mueve la corteza, no es tan así. Lo que se habla hoy en día es que la corteza se mueve por sí misma por dos fuerzas, una que tiene que ver con la gravedad, como me habían dicho recién, que tiene que ver con que es más pesada la corteza en algunos lugares, entonces eso hace que se hunda. Acá está, dice la gravedad empuja a la placa, ahora les voy a decir que es subducida, pero empuja la placa subducida hacia abajo. Bueno, y el modelo es que esto efectivamente pasa solo, no tiene nada que ver con la convección del manto, aunque la convección del manto existe, entonces le mete ruido a todo esto. Y después hay un tema de que, bueno, además las placas están unidas, entonces cuando una se va hacia abajo, la otra la sigue, eso se llama succión. Y después hay movimientos que tienen que ver con la resistencia y con otras cuestiones. Entonces es muy complejo. Lo que les quería comentar con esta diapositiva es que el movimiento de la Tierra no es este en realidad, sino que es bastante más complejo. Pero ahora vamos a ir a la superficie, ¿no? Ya llegamos hasta acá, hasta el manto, hasta el núcleo. Vamos a volver a la superficie y vamos a concentrarnos en lo que pasa acá. Acá les puse 3 nombres que están en inglés, acá entre paréntesis se los traduje. Trench, trinchera. Ridge, dorsal. Y lo vamos a ver acá, en este dibujito. Mid-Ocean Ridge significa dorsal que está en el centro del océano. Acá lo que va a pasar, miren este dibujo. Miren cómo el material que está por debajo, por lo que sería el manto terrestre, va a subir hacia arriba. En este lugar es donde se va a crear corteza oceánica, lo que les había comentado. Y este lugar que les había puesto acá como trench, es donde la corteza oceánica se va a unir con la continental. En realidad puede ser corteza oceánica y oceánica. Como les mostré acá, y disculpen que esté haciendo tantos pasos en diapositivas, pero es para mostrar diferentes cosas, las placas tectónicas tienen diferentes márgenes. ¿Ven estas flechitas de acá? ¿Las ven? Capaz que se ve muy chiquito. Bueno, ven que hay unas... Ah, mira, puede hacer zoom y todo. Ven que hay unas que se enfrentan. Sí, como que chocan. Bueno, eso se llaman márgenes convergentes. Mientras que hay otras que se separan. Estos se llaman márgenes divergentes. Estos de acá se llaman márgenes transformantes. Están las dos flechas, están en sentidos opuestos, pero no están chocando. Otro nombre de este es márgenes destructivos, que tienen que ver con la destrucción de corteza, y en estos que tienen que ver con márgenes constructivos. Entonces, vamos de vuelta acá. Entonces acá tenemos un margen constructivo, que tiene que ver cuando las placas se separan. Acá están las flechitas, ¿vieron? Las que vieron en rojo están acá, pero visto desde acá. Si viéramos un corte de la Tierra. Entonces acá tenemos cuando las placas se separan, y acá tenemos dos placas que se están chocando. Entonces acá tenemos los márgenes convergentes, que tienen diferentes subítems, o sea, hay diferentes márgenes de acuerdo en qué tipo de placa estemos chocando. Recuerden que había cortezas que eran continentales y cortezas que eran oceánicas. Y los márgenes divergentes que también se pueden producir en continentes o en los océanos. Ambos se llaman márgenes activos porque están en límites de placas tectónicas. Ahora, esto que está acá, y esto puede generar alguna confusión, porque se llama margen, no tiene que ver con las placas tectónicas, tiene que ver con los márgenes del continente.
Y yo esto les comenté un poco la clase pasada, pero fíjense acá. Pongo este mapa porque no tengo otro. Este margen que tenemos acá, es el margen de Sudamérica, donde tenemos la placa continental de Sudamérica, tiene un margen. O sea, tenemos un límite entre la corteza continental y la oceánica, que está acá. Pero acá no hay ninguna división entre placas tectónicas, es la misma. Fíjense que la placa sudamericana va hasta la mitad del Pacífico. ¿Me siguen con eso? Sí, sí, sí. Bueno, sí. ahí no hay ninguna Sí, sí. división entre placas tectónicas, pero hay un margen que tiene que ver con pasar de un continente a una corteza oceánica. Y eso se llama margen pasivo. Así que bueno, eso lo voy a mostrar ahora en unos dibujitos. Vamos a ¿Serían empezar. las plataformas continental? Sí, sí, Mariana. Exactamente. Cuando está el paso de la plataforma continental al lo que se llama, ahí tiene un nombre, ahora no me sale, pero al fondo oceánico, que pasamos ahí de corteza continental a corteza oceánica, eso es un margen pasivo. Talud sería, ¿no? Claro, el talud, ahí está, gracias. Ahí vamos a tener un margen pasivo. Pues un límite entre de placas, perdón, un límite cortical, pero no de placas tectónicas. Bueno, vamos a empezar por este. El primer margen activo que tiene que ver con la divergencia en continentes. Vamos a romper dos placas tectónicas, así como si nada. Tenemos un continente, lo rompemos en dos. ¿Qué va a pasar con este continente cuando se rompa? Bueno, primero se va a generar, no se va a romper en un solo lado, como si fuese un papel, sino que va a pasar esto que son fallamientos, eso se llaman fallas. Seguramente habrán escuchado hablar de la palabra fallas. No me voy a meter mucho con fallas. Sepan que hay fallas que tienen que ver con romper materiales así, y fallas que tienen que ver con romper materiales así. Los comprimo, son distintas. Estas tienen que ver con romper materiales así, con separarlos, con desgarrarlos. Y se llaman fallas normales. Van a ver que una placa se dirige hacia un lado y la otra hacia el otro. Originalmente eran la misma, ¿no? Acá las estoy dividiendo en dos lados y tengo dos placas tectónicas distintas ahora. En el medio se forma algo que se llama rift, o valle de rift. Y en el medio va a pasar algo súper interesante. Esto que está acá, que dice ascenso de magma, es ni nada más ni nada menos que el ascenso de la astenósfera, de la capa que vimos, o del manto en realidad, acá. Obviamente, yo les dije que eso estaba sólido, pero ¿qué pasa? Cuando abrimos la corteza, esto va a producir algo que se llama despresurización. Cuando abren una botella de Coca-Cola, de gaseosa, ¿vieron que escapa el gas? Bueno, pasa algo parecido con la corteza. Cuando lo abrimos, ese material se despresuriza y se funde. Por eso ahora está como magma, está fundido. Entonces, pero no es solo solamente por el tema de cambio de presión o también por el cambio de temperatura que puede haber. Porque calculo que la temperatura que hay ahí adentro no es la misma que está acá afuera. Efectivamente, acá esto está a mayor temperatura, ¿no? Que esto. Pero esto está sólido. Y esto no. ¿Por qué? Porque acá produzco una despresurización que hace que me baje el punto de fusión de las rocas. Es re complicado, olvídense entre comillas, no se pongan a romperse la cabeza con esto. Simplemente sepan que la ruptura produce este magmatismo que bueno, cuando Entonces, la baja de presión hace que descienda el punto de fusión. sí, Y algo si así. es material sólido, se vuelve líquido, pero no Tal es cual. líquido. Tal cual. Este volcanismo lo que produce es nueva corteza. Y ahora les voy a contar qué pasa con esa nueva corteza. ¿Dónde existe esto? Ustedes me están diciendo, esto es un dibujito, Pablo, no, esto no existe. No, bueno, existe. Esto es África. Podría haber puesto el tema de Shakira también, pero bueno, me acordé del de Toto. Esto es el Gran Valle de Rift en África. Fíjense que acá hay una conjunción de dos placas tectónicas, la arábica y la africana. ¿Y qué hay en el medio? En el medio ya hay corteza oceánica, hay un mar, se está metiendo por acá el mar.
porque efectivamente esto se abrió en el pasado y formó nueva corteza terrestre. Esta corteza es muy nueva, es relativamente nueva en términos geológicos, no es que tiene 2 años, pero es relativamente nueva. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Esto es muy interesante. Acá hay un rift que tiene cierta actividad que no se sabe si va a continuar en realidad. Hay varios modelos. Exacto, Katy. ¿Se sigue desplazando? Sí. Hay modelos que dicen que en realidad eso se está enfriando y por lo tanto este rift se va a anular y no va a progresar, cosa que sucede, pero hay otros que dicen que sí, que va a seguir progresando y África se va a separar por esta parte. Todo esto que ven acá, como ven, fíjense cómo disminuyó la topografía de tal manera que se formen lagos y ríos. Eso lo vamos a ver mucho después en la materia, a fines de cuatrimestre en la clase de geomorfología. Pero ya se está formando algo, se está formando un valle. Si esto progresa, va a ingresar el mar. Y la corteza, acá, que se está formando, es oceánica. O sea, lo que está abajo de estos valles es corteza oceánica. Si progresamos esto, va a pasar algo. Esto es un dibujo más de lo mismo, esto es un esquema muy común en varios libros, pero es la dorsal oceánica. Fíjense que en la dorsal oceánica, yo les comentaba de la temperatura, era el límite de la astenósfera va a estar casi en la superficie. Porque acá se llega a los 1300 grados más rápido. Esa parte va a quedar abajo del mar. Si continúa, sí, esto va a ingresar el mar y va a ser... No esta parte, esta parte de hecho va a quedar como un margen pasivo. Bueno, de vuelta. Y esto tiene que ver, me voy por las ramas y tengo media hora, pero tiene que ver, fíjense, a medida que las placas crecen, se van hacia los costados, se enfrían. Entonces al enfriarse la placa oceánica aumenta el espesor de la litósfera aumenta, porque se enfría. Los 1300 grados se alcanzan después. Esto es fascinante, porque tiene que ver después con lo que va a suceder. Cuando las placas oceánicas se vuelven muy viejas, se hunden. ¿Por qué se hunden? Porque son más densas, más frías. Es loquísimo. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Lo que les decía es que si el rift continental sigue, se produce corteza oceánica y pasamos a lo que es una dorsal oceánica. Se llaman ridge en inglés. Bien, las dorsales oceánicas separan siempre, por definición, 2 placas oceánicas. Puede haber una placa continental asociada después, eso no importa, pero generalmente van a estar limitando 2 partes de la corteza oceánica. Van a crear corteza oceánica, efectivamente, y son volcanes submarinos, son volcanes particulares, no son como los que tenemos en la cordillera, pero hay un ascenso de material hacia la superficie. Material que puede ser líquido en forma de magma, en forma de lava que se enfría rápidamente, pero también en forma gaseosa. Esto vamos a ver un poco en la clase que les voy a grabar la semana que viene, que tiene que ver con el origen de la vida. Se cree, esto está hipotetizado, no está confirmado, pero que las primeras formas de vida se originaron cerca de las dorsales oceánicas, donde había calor y donde había aporte de nutrientes inicialmente. Y si bien las dorsales oceánicas son oceánicas, están debajo del mar, hay un solo lugar de la superficie donde las vemos, que es Islandia. Islandia es una dorsal oceánica en superficie. Tiene una trampita por la cual está en superficie, no importa, pero es una dorsal oceánica en superficie. Entonces en Islandia vamos a ver algunos volcanes que están asociados con los volcanes submarinos. Esta foto es otra fake news. No tanto. Dicen, hay un buzo entre 2 placas tectónicas, dicen, en Islandia. En realidad, los límites de las placas tectónicas no es una línea, son zonas muy extensas. Entonces, en realidad no es que este buzo está entre 2 placas tectónicas, pero a grosso modo puede ser. Digo porque no es que acá empieza una y luego termina otra. Bueno,
Esto es lo que les No, estaba pero hay, comentando. hay un puente en Islandia que dice Hay que un puente, pero ese cruzas de puente placas. No existe. Va, sí existe, pero es no marketing. cruza placas. No. Ah, sí. Ahora, en realidad, o sea, sí y no, porque, o sea, podríamos decir, bueno, esta parte está más asociada a esta que esta otra, pero en realidad no es tan así. Bueno, acá tenemos otro de los márgenes, que quizás sea el más importante para la geología. No, en realidad son todos importantes. Que es el de subducción. Yo les comentaba, cuando las placas oceánicas empiezan a enfriarse y se vuelven más gruesas, la litósfera se vuelve más gruesa, que es acá, básicamente se hunden. Su densidad es mayor que el de la astenósfera, entonces se hunden. Pasa esto que se llama, tiene un nombre, slap pull, esta flecha roja, slap pull, es el empuje de la placa. A su vez, recuerden que las dorsales oceánicas se están empujando, así que van a ayudar también a esto. Pero junto con las placas, con las dorsales que empujan, más el slap pull, pasa esto. Las placas tectónicas, la corteza, la litósfera en realidad, se mete por debajo de otra. Esto se llama subducción y puede producirse entre cortezas oceánicas, puede producirse entre oceánica y continental. O sea, puede haber de los dos estilos. Y bueno, básicamente es por eso, se enfría, se engrosa, se vuelve más densa, y cuando colisiona con otra placa tectónica, se mete por debajo. En el medio van a pasar un montón de cosas que no tengo tiempo de explicarles, pero una de las que va a pasar es el volcanismo, y esto pasa porque también hay cambio del punto de fusión de las rocas, entonces se produce fusión de la corteza y se produce volcanes. Todo en esta zona. No siempre hay determinadas condiciones en las cuales se produce, pero generalmente está asociada a volcanismo. Y obviamente, si estoy chocando dos placas tectónicas, ¿qué van a pasar? Sismos, eso seguro. Toda la zona de subducción está asociada a sismicidad. ¿Esto les hace acordar a algo? ¿Algo más tangible? ¿Algún lugar donde puedan decirme dónde está? Chile. La cordillera Exactamente. de los Andes. Exactamente. Chile estaría acá, ¿no? Chile sería esto, Claro. y Argentina está de este lado. Detrás de las montañas. Exactamente. En algunos casos depende cómo hayan hecho la división, Claro, no, según los límites, sí, no, según parte los límites, pero sí, bueno, por eso algunos volcanes están al lado de Chile y otros están todos del lado de Argentina. Pero lo que es la zona de subducción es Argentina y Chile. Fíjense que las zonas de subducción son muy anchas para los límites que trazamos nosotros, pero Chile por eso está mucho más susceptible a lo que es la actividad sísmica. Bien, no me voy a meter más con estas cosas. Bueno, y otro lugar en realidad, si queremos ir a hacer un zoom out, toda la Tierra, todo lo que rodea al Océano Pacífico, que se llama Cinturón de Fuego, es un lugar donde se está produciendo subducción. No en todos lados, en realidad, acá no, acá tampoco, bueno, evidentemente por acá tampoco, pero bueno, fíjense que todo lo que es Japón, acá hay subducción, oceánica, entonces por eso Japón tiene tantos tsunamis, digamos, justamente porque la zona de sismicidad se produce en el mar. Toda esta parte de Indonesia y Oceanía son puros arcos volcánicos. Algo muy importante, que no tengo tiempo de explicarles ahora, pero si el volcanismo no se produce en continentes, se produce en el océano, ¿qué pasa? Forma isla. ¿Perdón? Forma isla. Exacto, se forman volcanes en el mar, en la corteza oceánica. Y en realidad, una vez que se producen islas, esa corteza oceánica ya empieza a ser más parecida a la continental. Entonces, esa es la formación de corteza continental. Sería como Centroamérica. Claro, gran parte de Centroamérica, o las Islas Sandwich más al sur, y todo lo que es esta parte de acá son agregados de islas volcánicas.
que comienzan siendo muy chicas, pero a medida que van chocando por subducción, van engrosándose. Bien. Ahora avancemos más esto, ¿no? Vamos a avanzar la subducción. Imaginemos que esta litósfera de este lado arrastra un continente, ¿no? Bueno, yo señalo con la mano como si me diera en la mano. Donde está acá, vamos a poner esto. Fíjense que acá hay un continente más, ¿no? Si yo lo arrastro con toda esta litósfera, en algún momento me voy a quedar sin mar, ¿no? Esto se va a ir hacia abajo. Y todo lo que es el continente este va a chocarme con este. Bueno, ahora cómo saco esto, no sé. Entonces, si hago eso, paso a lo que es una colisión. Choco los dos continentes. ¿Qué pasa con la placa que se estaba metiendo Esa abajo de la continental otra? con continental. ¿Sí, Mariana? No. La placa se corta, se produce algo que se llama break-off, corte, básicamente. Esto también es relativamente nuevo en los modelos geológicos. Pero bueno, básicamente la subducción se frena. Y lo que va a pasar es que se frena también generalmente el volcanismo, no siempre, generalmente se frena el volcanismo y la sismicidad continúa porque estos esfuerzos continúan. La deformación es mucho más amplia que en la de subducción. Esto es la causa de formación, por ejemplo, de los Himalayas. Los Himalayas son un orógeno colisional. Orógeno es montaña, cinturón montañoso. Este ejemplo, esto lo estoy poniendo. Ahí creo que voy a meter este cuatrimestre, que son ejemplos de papers reales. Para salir un poco del libro de geología de colegio, ¿no? Esto es un paper que está mostrando cómo es el movimiento de la India. La India chocó hace 20 millones de años con lo que era la placa asiática. O sea, la India era como si fuese una isla, digamos, que se movía hacia el norte. Y cuando chocó, gran parte de lo que es la India se metió por debajo. Fíjense, todo esto que nos muestra acá es la corteza continental que quedó por debajo de la asiática. O sea, básicamente se metió un continente abajo del otro. Al meterse se formó el Tíbet. Fíjense como el Tíbet, más que una montaña, es un altiplano, toda una corteza súper alta. Y cómo los movimientos continúan hasta el día de hoy. Y la corteza está súper engrosada. Bien. Pero al mismo tiempo el volcanismo se frenó. No hay volcanes por acá. Sí, había y están inactivos. Bueno, y esto tiene que ver un poco con la separación, volvemos al principio, que tiene que ver con, bueno, qué pasa cuando rompemos un continente y qué pasaba cuando los continentes se terminan de romper y quedamos lejos de un límite de placas tectónicas. Y eso es lo que nos pasó en América del Sur, en América en general, pero pongo en América del Sur. Fíjense cómo América está unido a África hace más de 150 millones de años, esto es Jurásico, y se empieza a abrir el Océano Atlántico Sur. Esto que ven acá es esto. Esto podría ser un buzo en el Jurásico, un dinosaurio, un dinosaurio jurásico sería, entre América y África. Entonces, el dinosaurio jurásico estaba por acá, eventualmente después no puede pasar de un continente a otro, porque ya se formó un océano. ¿Y qué pasa con África y qué pasa con Sudamérica? Bueno, forman un límite, un margen pasivo, que es esto de acá, ¿no? Nosotros estaríamos acá, bastante más acá en realidad, porque gran parte de la plataforma está debajo del agua, ¿no? Entonces gran parte de la corteza se mete por debajo del agua, esta es la plataforma continental, y luego pasamos a corteza marina. Esto es interesante porque le puse nula actividad sísmica o poca. Hace poco, relativamente 3-4 años, hubo un sismo con el epicentro en La Plata, Almirante Brown, un lugar por acá. ¿Por qué? Porque hay fallas que
no son fallas con mucha actividad, son fallas que se formaron en el momento que América se separó de África, y por lo tanto ya no están activas. Sin embargo, estos bloques tienen alguna actividad remanente, que se puede mover por determinados desplazamientos de la corteza. Cuando se mueven estos bloques, bueno, van a producir cierta actividad sísmica. ¿Baja? Sí, bajísima, no pasó nada, pero puede haber. Así también como cierta actividad volcánica, que no es lo que pasa en América del Sur, pero podría haber. Bien. Y esto, bueno, ya no es el margen, justamente lo contrario a un margen es lo que está en el medio de una placa tectónica. Si nosotros, de vuelta voy a volver a algún dibujo de los de acá. Creo que tendría que haber puesto la diapositiva en el medio para... Si nos vamos acá, si nos vamos a... Vamos a poner acá. Si nos vamos acá, si nos vamos acá, donde estoy poniendo acá las cruces, voy a estar en lo que se llama intraplaca. Que es básicamente el medio de una placa tectónica. Entonces, si nos vamos a intraplaca, ¿qué tenemos? Generalmente tenemos cierta tranquilidad tectónica, no tenemos mucha sismicidad, salvo que haya alguna reactivación de placas de fallas muy viejas. No, generalmente no tenemos volcanismo, digo generalmente porque hay excepciones. Pero sí podemos tener cadenas montañosas muy viejas, de cuando dos placas tectónicas muy antiguas chocaron y formaron una, que ahora, digamos, es indivisible. Y eso pasa, por ejemplo, en territorio bonaerense, lo que tenemos como lo que es la cadena de Ventania. Es un cinturón muy, muy viejo que es intraplaca, porque ya no hay dos placas tectónicas ahí. Es exactamente la misma, está soldada. Pero en su momento fue una colisión muy antigua. Bien. Y volcanismo podemos tener en algunos casos. Fíjense, estos puntitos que están acá son puntos calientes, se le dice. Son zonas del manto terrestre que ascienden hacia la superficie en forma de plumas del manto, plumas mantélicas. ¿Por qué se producen? Hay varias teorías. Hay una teoría que dice que puede ser por las celdas convectivas. ¿Vieron lo que les había mostrado antes, que era esto? Esto de acá. Bueno, que ciertas celdas convectivas producen el ascenso de material y, bueno, supongamos una celda más chiquitita que hay por acá, y eso produce un punto caliente. Esa es una. Pero la otra dice que, como la corteza a veces es más finita, es más delgada, esos son lugares por donde el calor escapa más rápido. Son zonas de disipación de calor. Entonces se disipa el calor por el medio y eso produce las plumas mantélicas. Estas plumas siempre están asociadas a volcanismo. Es un volcanismo muy profundo que viene del manto, a veces de interfaces manto-núcleo, y muchas veces se quedan fijos mientras la litósfera se mueve. Y eso es muy interesante. Entonces tenemos moviendo una placa tectónica por acá, pero el punto caliente queda fijo. Y eso produce una cadena de volcanes. Es muy interesante, eso es lo que pasa con Hawái. Fíjense, acá está un ejemplo de lo que pasa con Hawái. Estas son las diferentes islas de Hawái. Y hay algunas islas, fíjense acá, que son las más viejas, que estaban, se los voy a hacer un dibujito, que estaban en este lado, donde está el punto caliente. Pero la placa se fue moviendo y se produjo un efecto que se le dice efecto de cinta de arrastre. Esto es súper interesante. Y además, otra cosa muy interesante es que estos puntos calientes a veces pueden impactar tanto en la corteza que la terminan rompiendo, y se cree, una de las hipótesis es que muchos rifts, o sea, muchas rupturas de los continentes empiezan por esto. Es un ejemplito, vamos a abrirlo de vuelta en YouTube. Es un... Vamos a poner un poquito más. Me pareció muy original lo que hace.
Pone dos fluidos con dos distintas densidades y abajo le pone una velita. Y bueno, empieza a modelar las... Es un experimento de laboratorio, pero es un buen experimento pedagógico. Cómo se produce una pluma del manto. Me pareció súper original. Bueno, entonces, este sí es un experimento geofísico, esto también lo saqué de un paper, que tiene, en realidad esto no se hace con laboratorio, sino que se hace con modelos computacionales. Pero básicamente llegan a lo mismo. Bueno, y otra cosa es más rara, esto no lo voy a explicar tanto, pero básicamente lo que les quería comentar era de cómo pasamos de este modelo súper básico de la Tierra como una cebolla con 3 capitas, a un modelo súper complejo que es muy difícil de tener en cuenta todas las variables que hay. Entonces es un modelo súper complejo. Fíjense que esto que les puse acá, no lo voy a abrir porque no es tan interesante para ver, pero lo que muestra es cómo la corteza continental a veces también cae, esto se llama delaminación, entonces se produce como una especie de goteo hacia el manto. Y todos esos son los modelos que se están hablando al día de hoy, que este es otro, esto me parece genial. Nos muestra cómo la corteza oceánica en realidad no se funde en el manto, como se creía, sino que se mantiene durante mucho tiempo, y se producen estas zonas que se llaman zonas de subducción muerta, que son básicamente cementerios de corteza continental muy antigua, que terminan cubriendo el núcleo terrestre. Esto cuando me lo contaron me voló la cabeza. Y bueno, a su vez, estas zonas pueden disparar plumas mantélicas y otras cosas. Estos son los modelos que se manejan ahora, como para que vean que no era tan simple. Esto ya tiene unos cuantos años, se sabe, tampoco es tan simple, y con esto voy a terminar la clase, terminamos también antes de las 9. Pero se llama ciclo de Wilson, y básicamente lo que nos dice el ciclo de Wilson es que esto no está fijo. Se produce en un momento, pero después va a avanzar y vamos a pasar de un margen a otro. Entonces podemos pasar de placas tectónicas, de cortezas, donde en algún momento se rompan, por ejemplo, plumas del manto, como les mostré acá, ¿no? Esto puede producirse en algún momento y producir la ruptura del continente. Esto va a producir corteza oceánica, que si progresa, lo que va a hacer es que la corteza oceánica envejezca, y como envejece, se hunde porque se enfría, entonces no se puede mantener como corteza, entonces se hunde por debajo de otra y se produce subducción. Cuando se produce subducción se va a destruir obviamente la placa tectónica, o no, según modelos más nuevos, sino que se va a meter hacia el manto, y a medida que se mete, arrastra un continente, lo que produce una colisión continental, lo que nos pone en un estadio de formación de montañas, que con el tiempo esas montañas se van a desgastar, cosa que vamos a ver en unidades más adelante, y vamos a volver a esto. Fascinante. O sea, esto es un ciclo que, si bien es un modelo muy simplificado, viene continuando de hace unos 2000 y pico de millones de años. Y digo 2000 y pico y no 4000 y pico, porque la Tierra en sus primeros 1000 millones de años era muy distinta. Pero se sabe que más o menos a los 3000 millones de años la Tierra era muy parecida, al menos tectónicamente, y esto se viene repitiendo desde ese entonces. Volviendo a las primeras imágenes, y con esto termino, pero tendría que haber puesto al final. Fíjense cómo vemos el ciclo de Wilson, lo vemos con esto. Esto es la edad del fondo oceánico, ¿no? Lo que les había mostrado al principio. Está en millones de años, y cada color va a representar tantos millones de años. Y les comentaba que lo que está acá obviamente va a ser lo más nuevo, donde se está formando, pero lo que está más por acá, más cerca de los continentes, va a ser lo más viejo. Y a medida que empieza a ser más viejo,
lo que va a pasar es que se va a abrir una zona de subducción. Entonces, en algún momento de la historia de la Tierra, en un futuro, cuando nosotros ni ninguno de nuestros descendientes estén, probablemente se generen zonas de subducción acá, se generen zonas de subducción acá, por ejemplo, acá, y bueno, así repetiríamos el ciclo de Davis. Bueno, quedan los últimos minutos para algunas preguntas. Esta es la clase más flashera que van a tener, sin duda alguna. Sin duda alguna, les tiré 1000 conceptos, no se preocupen, simplemente era para volarles un poco la cabeza. Lo logró. Es loquísimo, me gustaría hablar más de esto, pero es lo que tenemos. Bueno, algunas preguntas, voy a responder primero las que están en el chat y después me dicen. ¿Tendría las imágenes descriptivas en castellano? No, puedo agregarle algunos comentarios si quieren. Fíjense que muchas palabras igual son parecidas, ¿no? Lo que es litosfera es litósfera. Pero bueno, si hay alguna palabra me la consultan, ¿vale? Dijo un grande paper científico que estaban en inglés, los modelos en español todavía no se tradujeron, creo. Es cierto, en realidad no se traducen los papers. Se publican en un idioma y quedan así, y a veces se publican en 2 idiomas. Lo que sucede es que los papers, y esto capaz es un poco feo, pero se busca publicar en inglés porque son los que tienen más llegada. Entonces, generalmente publicar en una revista internacional es preferible a publicar en una revista nacional o una revista en español. Sin embargo, se hacen las dos cosas. Muchas veces se hacen trabajos en español más pequeños o más rápidos para publicar en congresos, y luego eso se pasa a una revista internacional, que son trabajos más largos. Así que eso depende, porque en realidad si el autor es ruso, nunca lo van a traducir a español. Si el autor es argentino, que hay muchísimos autores argentinos, sí. Me recuerda mucho el sistema celular donde... Esto no sé si lo entiendo. Me hace preguntar si la materia que forma las tierras está en verdad muerta o viva. Súper interesante la pregunta. En realidad, desde el punto de vista de cómo definimos la vida, está muerta porque no se está reproduciendo. Sin embargo, tiene un montón de cosas que son muy parecidas a un comportamiento de una célula, como bien vos decís. Se recicla, excreta material. Y bueno, lo único que no hace es dividirse en 2 y crear otro planeta, pero tiene muchas cosas que son análogas. Y ahora sí. Si me querían preguntar algo, tenemos unos minutos más. Yo, profe, le quiero preguntar algo. Mientras que usted daba la clase, estaba mirando el campus y usted subió lo que es, o sea, estas diapositivas y la de la clase pasada, la presentación de la unidad y la parte 2. Sí. Y después está lo que es el drive de la materia. Viejo, me parece. Es un viejo. Sí, debe ser del año pasado. Ok, y esto con qué, o sea, si nosotros queremos complementar estas diapositivas, ¿no? ¿Hay algún texto ya subido? Porque no lo Sí, encontré, no sé sí, si no me sé ya. fijar o qué. En el campus hay un link que dice Google Drive. Lo voy a mostrar ya que estamos. Porque no... Para que me traigo el navegador y te lo muestro. Hay un... Uy, ¿dónde está? Bien, este es el campus de ustedes. Todo esto no lo van a ver, ustedes, yo les voy a mostrando las pestañas de a poco, pero en esta de acá, que es la primera, la que les va a aparecer al principio, hay un link que dice Drive de la materia. Si ustedes abren esto, van a encontrar 2 libros, uno que es el Tarbok y Lutyens, que es este, del cual muchas imágenes son sacadas de acá. Es un libro que está en español, que... ¿Podemos sacar de ahí? Sí, sí, sí. Okay. Es súper didáctico, lo leyeron todos los geólogos del mundo, quizás, porque es como
el libro más básico de geología para nivel universitario. Y después hay este lo subió Ernesto, yo no lo leí. Es de un autor argentino que se llama Varela. Y si es el mismo que yo creo que es. Sí, creo que es el mismo. Pasa que no lo tenía con ese nombre. De hecho, lo tengo en físico y todo. Es un libro que se hizo para colegios secundarios. Geología se da en algunos colegios con orientación en ciencias naturales y no había material nacional. Entonces, este geólogo escribió un manualcito que es más sencillo que el Tarbuk. De hecho, tiene 156 páginas versus las 700 del Tarbuk. Pero lo que tiene de bueno es que tiene ejemplos de Argentina. Entonces van a encontrar cosas de vaca muerta, cosas como que nos suenan un poco más a nuestro país. Pero está bueno, pero tengan en cuenta de que capaz que no profundiza tanto como el Tarbuk. Ok, entonces lo de las diapositivas lo complementamos con el Tarbuk. Sí, sí, yo diría que sí. La idea además de esta materia es que después ustedes si quieren puedan googlear. Porque hay mucho contenido para leer en internet, y si ustedes lo aprenden a sacar las palabras claves que le vamos a dar nosotros el vocabulario, ahí les va a resultar más fácil de leerlo. Wikipedia en inglés a mí me parece un buen recurso, especialmente en inglés, digo, porque en español capaz está un poco más flojo. Pero tiene buenas cosas, ¿eh? Para mí en inglés alcanzó un nivel enciclopédico decente. Bueno, ¿alguna preguntita más? Así no. Perdón, Pablo, por ahí, a mí me gusta ver mucho los videos, por ejemplo, hay un canal que se llama Quantum Fracture, algo así, y otro de un blog de Santa Olalla. Son científicos que por ahí, no sé si tienen la seriedad, eso te pregunto a vos como Me geólogo, ¿qué ratifico que opinás? no te ¿No se escuché. escucha? A ver, ¿ahora? Sí, pero no te escuché los nombres. Se entrecorta. Quantum Fracture es uno de los canales, no me acuerdo del científico, y el otro es Datum Blog, Santa Olalla son chicos jóvenes. No los conozco, no los conocía. Está bien, no, porque tratan todos estos temas y de repente no sé la seriedad que tienen. Yo sé que son científicos, ¿sí? Porque Sí, ¿no? Santa Olalla inclusive... No quiero poner las manos en el fuego por nadie, No, pero sí. A ver, el único lugar que generalmente no manejan seriedad es cuando los medios periodísticos empiezan a traducir notas o lo agarran de algunos lugares medio sin chequear. Pero, a ver, canales que me gustan muchísimo. A ver, recomendanos. Tiene una versión en español que no me sale, así que lo voy a buscar en inglés, que se llama In a Nutshell. Habla de todo, ¿eh? Así que ahora los busco en... Este está en inglés, pero tiene una versión en español. En pocas palabras se llama en español. Que tiene de todos los temas y tiene algunos de geología que están buenos, no todos, muy pocos son de geología. Hay uno que me encanta, que es un español que no es geólogo, pero el pibe ama los minerales, entonces tiene un montón de cosas. Les voy a poner un par de videos de él para la unidad 3. Que igual le va a dar Ernesto, pero se los paso igual. Pero fíjense que empieza a hablar de minerales, de elementos. Fíjense que un montón son de geología y tiene una rigurosidad muy buena. Es muy, muy bueno. Bien, ya tomé nota. Esos dos, a ver, son los que sigo. Después en Twitter hay un usuario llamado ¿te parece que son...? Generalmente en YouTube no tengo tantos así. Después hay uno que me encanta para paleontología, que lo voy a usar mucho en la clase que viene, que está en inglés también, porque es del gobierno de Estados Unidos, como si fuese el canal Encuentro de ellos, que se llama PBS. Y PBS tiene una serie de paleontología que me parece muy buena. También. Está en inglés, pero capaz que algunos hay traducidos. Esos para mí tres que sigo. Sí, algunos deben tener. A ver, un porcentaje muy grande de Estados Unidos habla castellano, así que
A ver este. Sí, era más que nada eso, porque muchas veces los veo, y yo digo, de todo esto, uno ya desconfía. Al principio era todo lo que salía en internet, era palabras aptas. Después uno se dio cuenta que ya no están así, y empezás a desconfiar, decir, bueno, ¿esto qué base científica tiene? Son videos, qué sé yo, la otra vez veía sobre el interior de la Tierra, en Ciencia Express se llama uno de las partes. Ciencia Express mostraba todo las corrientes convectivas, la creación de corteza y todo, y bueno, si hay, digamos, no tengo el conocimiento para decirte si esto es así o no, porque no soy geóloga. Claro, sí entiendo. Y generalmente, no voy a poner las manos en el fuego por nadie, pero generalmente si es un científico que trabaja de científico y está buscando hacer divulgación científica, va a tratar Sí, de me cuidar imagino su que lo trabajo. debe, claro, Por más que no sea geólogo, va a tratar de chequear bien las fuentes. Hay algo que me dijeron en el chat que darle está bueno. credibilidad, claro, al canal. Después voy a hablar de esto, que es Google Academics. Google Academics es excelente para Claro. buscar cosas serias. Entonces, si uno quiere buscar un material científico, lo busca ahí. Ahora, si uno no maneja el lenguaje, es un chino. Yo no me puedo poner a leer, no sé, si quiero aprender de algo que no es mi área y quiero aprender de biología, no voy a agarrar Google Academics porque no voy a entender. Entonces, nada, está buenísimo, pero Bajamos el nivel. claro, es una escala Claro. muy... bueno, gracias por haberse quedado hasta el final de la clase. Voy a subir esto cuando termine de convertir el video y si quieren continuar con las preguntas, las hacemos por el campus. Dale que hay un espacio de foro.